Buenos días, damas y caballeros. Nuevamente regresamos al curso propedéutico de la asignatura de física. Mi nombre es el profesor José del Cid y esta vez vamos a hablar de la tercera parte de la clase 1, que se llama redondeo y cifras significativas. El redondeo y las cifras significativas es un tema de importante prioridad para el concepto de operaciones matemáticas. Por consiguiente, vamos a darle una definición lo más adecuadamente posible. Pero, ¿qué son las cifras significativas? Cuando se presenta una medida, tratamos de que ésta se presente sin incertidumbre ni error, algo que conocemos como la exactitud en un número. Sin embargo, en algunas operaciones, algunos números tienden a seguir presentándose infinitamente. Por esta razón, para solucionar este tema, nació el concepto de las cifras significativas, que no es más que una estimación de la incertidumbre de un dato o medida. Básicamente, las cifras significativas son aquellos valores que se conocen con certeza con también un dígito incierto. En la figura que tenemos a la izquierda, el 1 está conversando con el 0 de la izquierda y le dice que siempre fue un inútil que no tuvo valor, que porque no era más como su hermano a la derecha. Recordemos que un principio básico del concepto de las cifras significativas es que los ceros a la izquierda por lo general no tienen valor. Los de la derecha son circunstanciales, como lo vamos a ver a continuación. Reglas de las cifras significativas. Generalmente las reglas de las cifras significativas se aplican principalmente con los ceros, ya que todo número que se encuentra entre 1 y 9 considera automáticamente su valor como una cifra significativa. Entonces vamos a aplicar unas reglas a los ceros con las cuales hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a trabajar. Número 1. Los ceros a la izquierda de un número con valor, es decir, que se encuentren entre el 1 y el 9, no son significativos. Recordemos la imagen que encontramos en la diapositiva anterior. Estos ceros solo nos permiten ubicar el punto decimal. Ejemplo, si yo tengo 0,0031, ese resultado solo va a tener dos cifras significativas, ya que los tres ceros que se encuentran antes del 3 y el 1 no poseen valor, aunado al 0 que se encuentra antes del punto decimal. Número 2. Los ceros dentro del número sí son significativos. Así que si el 0 se encuentra en medio de un número, este sí va a tener un valor. Por ejemplo, que yo diga 509, en ese caso el 0 se considera y poseemos tres cifras significativas. Número 3. Los ceros al final de un número después del punto decimal son significativos dependiendo de lo que vayamos a hacer. Los ceros que se encuentran después de una comita decimal, como por ejemplo si yo digo 5,0, allí tengo dos cifras significativas, pero esto depende de si lo necesito o no. Depende de la solicitud que me hagan con respecto a las cifras significativas. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Obligatoriamente nos permite tomar el 0 en cuenta. No obstante, si yo no lo necesito, yo lo puedo obviar por cuestiones de cálculo. Punto número 4, regla número 4. En el caso de los enteros sin punto decimal, que terminan en 1 o más ceros, pueden o no ser significativos dependiendo de su aplicación. Bueno, este es un tema muy curioso, ya que depende de la cantidad de cifras significativas que yo necesite en el ejercicio. Es decir, si yo tengo el número 5000 y me piden solo una cifra significativa, el único valor que tendría ahí, valor o cifra significativa, sería el 5. No obstante, si me siguen pidiendo más cifras significativas, yo puedo agregar 50 para dos cifras significativas, 500 para tres cifras significativas o el 5000 entero para cuatro cifras significativas. El redondeo. El redondeo es un proceso que sirve para descartar una expresión decimal y nos permite facilitar los cálculos y dar una impresión de exactitud cuando hacemos operaciones matemáticas.
El redondeo nos permite a nosotros tratar de eliminar una cantidad máxima de decimales que nos entorpecerían el trabajo, por lo cual se dice que esto nos permite facilitar los cálculos. Ahora, estos tiene una nota aquí que me gustaría hacer mención. Sin embargo, a medida que vamos redondeando, se van acumulando errores que hacen variar los resultados y se distancian del resultado específico o exacto. Por ejemplo, si necesitamos calcular una respuesta por medida indirecta y necesitamos realizar varios cálculos, a medida que vayamos redondeando en diferentes partes de los cálculos, esto nos va a ir bloqueando la respuesta que nosotros necesitamos. Y cuando lo comparemos con algún compañero que haga el mismo ejercicio usando los datos específicos sin redondear, a él que va a tener una respuesta más exacta y a nosotros que vamos a tener una respuesta por redondeo continuo, va a haber una pequeña diferencia o quizás hasta una diferencia un poco más grande en los resultados. Así que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con ellos. A ver, vamos a conocer entonces qué reglas utilizamos para redondear. Si la cifra siguiente a la del redondeo es menor que 5, es decir, 0, 1, 2, 3 o 4, se redondea hacia abajo. Eso quiere decir que la cifra queda exactamente igual. No obstante, el 6, el 7, el 8 y el 9 sí redondean a la cifra que está antes que ellos y agrega un número más a la cifra. El 5 posee ciertas reglamentaciones especiales que me gustaría mencionar a continuación. Por ejemplo, si el 5 posee un número impar antes que él, el 5 sí redondea. Por el contrario, si el número que está antes del 5 es par, este no va a redondear. Otra regla muy importante a mencionar es que si el 5 posee más números después de él que sean mayores que 0, ya sea un 2, un 3, un 5 o un 7, él también va a redondear el número que está él, antes que él. Por el contrario, si posee un 0 o ya no hay nada después del 5, este no va a redondear y se va a acotar a la primera ley, donde es impar o par. Aquí podemos ver varios ejemplos de qué hacer y qué no hacer cuando trabajamos con el 5. Por ejemplo, tenemos 3,745 y queremos que tenga 3 cifras significativas. ¿Qué pasó allí? El 5 tenemos que evaluar si puede redondear al 4, pero como el 4 es un número par, entonces no redondea. Número 2. Tenemos 2,47 redondeado a 2 cifras significativas. Así que el 7, que es un número mayor que 5 y siempre redondea al anterior, va a redondear al 4 y se va a transformar en 2,5. Ejercicio número 3. Tenemos 14,82 a 3 cifras significativas. El 2 es un número menor que 5, por consiguiente no redondea y mi respuesta va a ser 14,8. En el cuarto ejercicio tengo 0,02355 y quiero redondearla a 3 cifras significativas. El 5, al ser impar, redondea al 5 que está previo a él, acotándonos a la ley número 1, donde nos dice que el 5 redondea los números impares, quedando 0,0236. Ejercicio número 5. Tenemos 0,815, 0,50 a 3 cifras significativas. Eso quiere decir que aquí, si mal no recuerdo, tenemos un 0, pero después del 0 tenemos un 50. Así que podemos redondear basándonos en el principio de si es par o impar. Como es impar, vamos a redondear uno más y nos da 0,816. Miren este ejercicio que sigue la reglamentación de la número 4. Donde tenemos 247.600 a 2 cifras significativas. ¿Qué pasa? El 7 va a redondear al 4 y va a ser 250.000, donde los 4 ceros que se encuentran después del 5 no cuentan como cifras significativas, a pesar de que sí tienen un valor coherente en ese punto. Último ejercicio, 519,8.
queremos tener 3 cifras significativas, ahí automáticamente redondeamos a 520. En ese caso no hay punto decimal, pero este 0, como necesitamos 3 cifras significativas, sí cuenta. Así que nuestro valor sería 520. En caso de que necesitemos 2 cifras significativas, solo el 52 tendría valor y el 0 sería solo un acompañamiento sin sentido allí. Operaciones con cifras significativas. Recordemos que las operaciones matemáticas se agrupan en parejas, es decir, la suma con la resta, la multiplicación con la división y la radicación con la potencia. Por consiguiente, vamos a trabajar las reglas en parejas. Respecto a las operaciones de suma y resta se deben seguir los siguientes cánones. Cuando se realiza la suma y la resta, debemos dar el resultado con la medida que posea menor cantidad de decimales. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos que están al lado. De ser necesario, para seguir las reglas, debemos redondear para cumplir con el primer punto que hemos mencionado. Además, debemos no olvidar colocar la magnitud que estamos trabajando, ya que esto nos va a permitir ejecutar la respuesta de manera correcta. Veamos el ejemplo número 1. 15,67 más 2,456 kilogramos más 34,678,6 kilogramos, 21,33 kilogramos. Evaluamos los 4 resultados y vemos que los que tienen menor cifra significativa de decimales son el 15,67 y el 21,33. Así que vamos a tratar de ajustar todo a 2 decimales. El proceso se realizó de las dos maneras, sin redondear y redondeando después, y con redondeo y redondeamos después. Si ustedes notan, hay una sustancial diferencia entre los datos, ya que si redondeamos el resultado que está en rojo a la izquierda, nos da 74,3, mientras que el de la derecha, que está redondeado y ejecutado de la manera redondeada, nos va a dar 74,14. Hay una décima de diferencia, y eso involucra el concepto de la exactitud y precisión en la medida. Vamos a ver entonces la resta. Tenemos 43,567 segundos menos 23,38 segundos. Realizamos la operación nuevamente en ambos formatos y el de la izquierda nos da 18,187, que si lo redondeamos esta vez sí nos da el mismo resultado que la forma redondeada, 18,19. No obstante, no siempre va a suceder eso. Tienen que tener mucho cuidado cuando realizan este tipo de operaciones. Operaciones con multiplicación. Las operaciones con multiplicación siguen las mismas reglas que hemos mencionado a continuación, pero para presentar la respuesta debemos considerar el dato que tiene menor cantidad de cifras significativas. Vamos a ver. En el primer ejercicio tenemos 3,24 por 5,1 metros. Multiplicamos 1 por 324 nos da 0,324 y 5 por 3,24 nos da 16,20. Sumando nos da 16,524 metros cuadrados por operaciones matemáticas. Recordemos que los exponentes en multiplicación se suman. Entonces, al tratar de redondear ese número, lo podemos dejar de dos maneras, como 16 o como 17. Pero yo prefería aumentarle el número, trabajando con la ley que mencioné antes, donde el 5 tenía colita, y lo dejamos en 17 metros cuadrados, donde solo el 1 y el 7 poseen valor. El 0 no tiene valor en ese caso porque es aplicativo. Vamos a ver el segundo ejercicio. 12,5 por 3,81, realizamos la multiplicación y sumamos y nos da 47,625 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? El 2 no redondea, así que mi respuesta va a ser 47,6 centímetros cuadrados, porque mis datos originales poseen 3 cifras significativas cada uno.
En la parte de la división tenemos 23,5 metros entre 7 segundos. Vamos a dividir 23 entre 7, nos da 3,35. Pero como mi número que tenía menor cantidad de cifras solo posee 2, mi resultado se va a redondear automáticamente a 3,4 metros por segundo. Ahí se puede ver el proceso con cuidado, pueden evaluarlo para realizar más a futuro los ejercicios. Luego tenemos dividir 38 kilómetros entre 1,4 horas. Aquí se aplicó una regla donde para poder dividir debemos eliminar las comas de decimales y tenemos que equiparar también los decimales. Por consiguiente, el 38 que no tenía decimales se le agregó un 0 y se transformó en 380 entre 14. Siguiendo los mismos parámetros, yo divido ese resultado, me da 27,1. Vuelvo a lo que dije antes, el 1 no redondea, así que me quedo con 27 kilómetros por hora. Por último tenemos las operaciones de radicación y potencia. En radicación y potencia, el resultado debe presentarse con la misma cantidad de decimales que poseía el dato original. Vamos a ver los ejercicios. Si yo tengo 7,2 elevado al cubo, yo lo multiplico 3 veces y su resultado de respuesta me da 373,248 gramos cúbicos. Pero ¿qué sucede? El 4 no puede redondear y originalmente venía solo un decimal. Así que mi respuesta tiene que quedar 373,2 gramos cúbicos. En el segundo caso, donde tenemos el 1,53 decímetros cúbicos, multiplicamos 1.53 por 1.53 y nos da 2,349 decímetros cuadrados, que por descarte el 0 no redondea, así que mi respuesta, como inició con 2 decimales, tenemos que finalizar con 2 decimales y obtenemos la respuesta 2,34 decímetros cuadrados. Para la radicación es un concepto un poco complicado, así que lo hicimos de forma directa. 135,84 amperios cuadrados nos da 11,65, infinitamente una cantidad de números, que para practicidad y por condiciones de la respuesta, yo tenía 2 decimales, así que en la respuesta tienen que ir 2 decimales, siendo 11,66 amperes. Chicos, llegado a este punto, tienen el privilegio de preguntar. Dejen sus preguntas en la caja de comentarios para ayudarle. Y a la mano derecha tenemos 10 ejercicios que pueden realizar para practicar con los diferentes métodos. Gracias por estar conmigo. Hasta luego.